Bienvenidos a esta edición especial de Informa Colombia. Hoy presentamos un reportaje sobre el estado actual de los derechos humanos en nuestro país, basados en el informe Si hay futuro, si hay verdad de la Comisión de la Verdad. A lo largo de este programa abordamos 5 casos que evidencian las graves violaciones transcurridas durante el conflicto armado en Colombia. Con nuestra reportera María José abordamos el primer caso. Muchas gracias, Andrés. Nos encontramos en una de las zonas más afectadas por desapariciones forzadas, un crimen que ha marcado a miles de familias en Colombia. Según el informe de la Comisión de la Verdad, estas desapariciones han sido una estrategia utilizada por distintos actores armados para generar terror y para eliminar a quienes nos consideran opositores. A lo largo del conflicto, la falta de respuesta por parte del Estado ha generado un profundo dolor en las familias, que aún buscan a sus seres queridos. A pesar de los diferentes esfuerzos que han habido por esclarecer estos hechos, la impunidad sigue siendo un obstáculo para que la justicia y la reparación den frutos y respuestas. Uno de los impactos más devastadores del conflicto armado ha sido el desplazamiento forzado de comunidades enteras. Más de 7 millones de personas han abandonado sus hogares debido a la violencia, dejando atrás no solo sus tierras, sino también sus proyectos de vida. Según el informe Hay futuro si hay verdad, muchas de estas tierras han sido ocupadas de manera ilegal, beneficiando a intereses económicos y grupos armados. Pero no solo eso, la restitución de tierras sigue siendo un desafío y muchas víctimas enfrentan amenazas cuando deciden regresar. A pesar de las leyes de restitución, el camino hacia la justicia es incierto para familias desplazadas. El reclutamiento forzado de menores de edad es una de las violaciones más crueles documentadas en el informe de la Comisión de la Verdad. Se estima que más de 30.000 niños y niñas fueron obligados a unirse a los grupos armados, sometidos a entrenamientos militares, explotación y castigos severos. A pesar de que los procesos de reintegración que se han desarrollado en los últimos años han dado algunos frutos, muchos, o por decir la mayoría, de estos jóvenes han quedado marcados por el horror del conflicto y enfrentan grandes dificultades para reconstruir sus vidas. Por lo tanto, la protección de la infancia en contextos de guerra sigue siendo un reto en el país y deben priorizarlo para que se eviten que estas tragedias se repitan. Desde la firma del acuerdo de paz, uno de los mayores desafíos para la estabilidad del país ha sido el aumento de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Estas personas que trabajan para la defensa de sus comunidades y la justicia de las mismas han sido blanco de ataques por parte de grupos armados y organizaciones criminales. Según el informe Hay futuro si hay verdad, la falta de garantías de seguridad ha puesto su labor en un riesgo constante. A pesar de los llamados internacionales para proteger la vida de los líderes, la violencia sigue cobrando vida y los derechos humanos en Colombia están en riesgo. La violencia sexual ha sido utilizada como arma de guerra, afectando a miles de mujeres, niñas y adolescentes en el conflicto armado colombiano. Según la Comisión de la Verdad, estos crímenes han sido cometidos por diferentes actores del conflicto con el propósito de humillar, controlar y someter a comunidades enteras. A pesar de la gravedad de estos hechos, muchas de las víctimas han permanecido en silencio por miedo a represalias o por la falta de mecanismos de justicia adecuados. La impunidad en estos casos sigue siendo muy alta y la reparación para las sobrevivientes aún es una deuda pendiente en el camino hacia la verdad y la reconciliación. Estos 5 casos nos muestran un fuerte impacto del conflicto armado en los derechos humanos en Colombia. A pesar del esfuerzo constante de víctimas y de algunas instituciones, la verdad y la justicia sigue siendo una lucha constante. El informe Hay futuro si hay verdad nos recuerda que el reconocimiento de estos hechos es fundamental para garantizar que no se repitan. La paz solo será posible si el país se compromete con la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. Gracias por acompañarnos en este especial de Informe Colombia. Sigámonos informándonos
y promoviendo el respeto por los derechos humanos.